Mira, creo que he conseguido frenar la sangría de tokens. Llevo ahora mismo creo que como 3 meses utilizando Claude y sobre todo en el último mes he notado cómo los tokens, el uso de tokens se disparaba, ¿no? Ha influido que se ha subido mucha gente al carro de Claude, nuevas actualizaciones, más consumo, alguna que otra restricción, pero creo que he conseguido frenar la sangría. He encontrado un equilibrio con una serie de trucos que vamos a ver en el vídeo de hoy. No tengo datos, no tengo cifras porque aún es difícil de medir, pero sí que de utilizarlo tengo una intuición. Y tengo claro que lo que hago ahora me consume muchos menos tokens de los que debería si hiciese las cosas como las estaba haciendo hasta hace unos días. Así que antes de ir con los 5 trucos, creo que te había dicho 4, pero me da cuenta que hay uno más. Pues esto es Rogleventus. Yo soy Mariano Angulo y en este canal estoy enseñando cómo aplico la IA a nivel profesional y personal. Para emprendedores o para cualquiera que se quiera sumar a este carro, a esta ola que viene, que está arrasando con todo, y más vale que aprendamos, que nos metamos en el lío y descubramos cómo utilizar estas herramientas. Bueno, vamos con el primero de los trucos. Pero antes de eso voy a hablar de una analogía que siempre me viene a la mente para un montón de procesos que tengas que mejorar o que implementar, sobre todo para mejorar y optimizar, ¿no? No sé si has visto esa imagen en la que sale un jardín, un parque, y ahí hecho pues un camino que hace así 90 grados, ¿no? Y sin embargo en el césped la gente ha cortado, ha ido andando y ha marcado un camino, ¿no? Es como que diseñaron el parque antes de pensar en cómo la gente lo iba a utilizar, ¿no? Y esta quizás es la primera idea que te traigo para aprender a gestionar, a manejar los tokens. Y es que lo primero que tienes que hacer es quemarlos. Lo primero que tienes que hacer es utilizar mucho Claude, gastarlo un montón y quemar tokens, ver cómo se te vuelan. Porque a partir de ahí vas a coger una intuición, vas a empezar a ver cosas que dices, uy, esto lo puedo hacer así, esto lo puedo hacer así, y cómo mejorar, ¿no? Una manera es pasarte de frenada para luego ajustar y consumir el menor número de tokens. Por ejemplo, el otro día que estaba desarrollando un dashboard financiero que pronto traeré aquí al canal, pues empecé desde cero. Y al acabar le dije a Claude, oye, ¿cómo podíamos haber hecho este proceso más rápido, más óptimo y con menos tokens? Y me dice, hombre, si me hubieses dado el prompt todo definido desde el principio, nos hubiésemos ahorrado iteraciones. Hombre, está muy bien cuando ya sabes qué es lo que quieres, pero cuando no hay un proceso de iteración, hay un proceso de preguntar y en ese proceso se queman tokens. Ya te digo, no está mal, está bien quedarte a veces sin tokens y es una manera también de aprender pues dónde está el límite, ¿no? Donde uno parar. Vale, pues ya tenemos una primera idea, ¿no? Un poco contradictoria, pero quema los tokens para aprender cómo gastar menos. Vamos a ir con ideas quizás un poquito más concretas. Muy sencillo, ¿cómo le hablas a Claude? Yo he tenido una época en la que le hablaba por micrófono, es muy cómodo, tú coges el micrófono, enchufas, le empiezas a contar cosas y él lo entiende todo y te ejecuta lo que le pides. Pero entonces te das cuenta que cuando hablamos, pues a veces no somos concisos, no somos directos, sino que divagamos un poquito, nos quedamos así atascados, tienes dudas, vuelves a repetir algo que ya le has dicho, y ten en cuenta que cada palabra que estás utilizando son tokens. No son muchos, la verdad, una palabra no son muchos tokens, pero al cabo de un discurso que le sueltes, de una chapa que le sueltes a Claude de 3-4 minutos, pues igual hay un minuto de palabras que eran pues coletillas, redundantes y que sobraban. Eso es lo primero que tienes que aprender, cómo hablarle de la manera más sucinta. También al final tienes que aprender a qué proyectos o qué cosas es mejor hablarles, porque hablarlo con micrófono, porque es más divagativo, porque necesitas un poco elucubrar un poco lo que le quieres especificar, no tienes muy claro, no pasa nada, tenlo en cuenta, pero en otros proyectos, en otras tareas, a lo mejor no necesitas hablarle y simplemente le escribes y le escribes de una manera sucinta y directa y te vas a ahorrar tokens. Ya digo, no son muchos, pero al cabo de muchas conversaciones acaban siendo, como se dice, una barra de miga haces una barra de pan.
tampoco hay que volverse loco. Hace unos días estaba escuchando, leía en LinkedIn o no me acuerdo dónde, alguien que se había entrenado para hablar como un cromañón, ¿no? Para hablar con monosílabos, muy sucinto, en vez de decir el coche rojo iba a casa, decía a lo mejor coche rojo casa. Y es verdad que Claude eso ya te lo entiende. O sea, eso es espectacular. Claude ya te entiende coche rojo casa, ya sabe lo que le estás diciendo. Pero creo que no hace falta llegar a ese extremo porque casi a lo mejor acabas fastidiándote a ti mismo la forma de hablar o te acaba costando más hablar como un cromañón que, oye, sintetizar las frases lo máximo posible y luego decir también cuando utilizas el micrófono porque es necesario, por ejemplo, si es algo más personal, coaching personal, estrategias, ideas muy abstracto, reconozco que lo mejor es hablarle al micrófono y soltarte, aunque quemes tokens, pero sin embargo hay otras tareas que es mucho mejor ir, escribirla y dejarlo en el menor número de frases posibles. Ahora vamos con el segundo truco que también viene de utilizar Claude, de acostumbrarte a utilizarlo y de probar muchas cosas. El formato de archivo que le pides, ¿no? ¿Cómo le pides que te saque las cosas? Para eso voy a cambiar de pantalla y te voy a enseñar el formato Markdown. De hecho, ahora estás viendo un bucle, porque este es el guión que estoy haciendo ahora mismo y ahí lo tienes, ¿no? Este es un formato Markdown que, como puedes ver, pues es un tipo texto que lo puedes descargar y si te lo abres, te lo puedes abrir como un bloc de notas o en el propio navegador, aquí lo tienes, ¿ves? Queda de una manera, pues... vale, sí, sin colorines, no es bonita, es muy texto plano, puro y duro, pero una de las cosas que aprendes es que aprendes con el uso es que es un formato de texto, o sea, es un formato de archivo que te ahorra tokens. Y en el momento, a mí el primer día me costó, pues dije, no, házmelo en Word, házmelo en Doc. Y claro, empieza a gastar tokens porque coge un script y te genera el documento, ¿no? Hasta que ya me he acostumbrado a utilizar el Markdown directamente en Claude o incluso pues descargándolo, ¿no? Y para la mayoría de las cosas me sirve y me funciona y es el archivo que lleva de base o un formato de archivo que ya es un estándar de Claude y te va a ahorrar muchos tokens. Y ahí, igual que te decía antes, al final tienes que decir pensar un poco cómo quieres. Si es, por ejemplo, para un guión, como ahora estoy haciendo yo mismo, que me va sirviendo para no perder el hilo del podcast, pues no necesito generar un doc, un Word o un Excel, ¿vale? Que lo único que va a hacer es consumir tokens. Que es otro tipo de documento que sí que, oye, necesito el Word porque necesito que estén cosas remarcadas, tablas, colores, lo que sea. Ahí sí, pero volvemos a lo mismo. Empiezas a tomar tus decisiones en cómo quieres la salida de datos y mi consejo es que te acostumbres a utilizar el formato Markdown porque te va a ahorrar muchos tokens frente a pedirle el clásico Word o PDF o cualquier otro de los archivos habituales y reservarte esos tokens para cuando realmente pues sea necesario que Claude te cree ese archivo. De hecho, este truco en el que digamos, estamos pidiendo la salida, ¿no? Cómo le pides a Claude que te dé lo que le has pedido, también hay que darle la vuelta. ¿Cómo tú le aportas la información a Claude? Porque muchas veces al principio, pues le subo el PDF, le subo el Word, le subo directamente el documento y no me complico. Es mucho mejor si tú en una aplicación externa de terceros, como tantas que hay, pues ese PDF, ese Word, te lo transformas al formato TXT. Y ese TXT se lo subes a Claude. Él lo va a entender perfectamente y también te va a ahorrar bastantes tokens. Si pudieses ese TXT pasarlo a JSON, pues ya es perfecto porque es como él va a trabajar óptimo. Lo que pasa es que yo no he encontrado ninguna aplicación para los que no somos programadores que nos pase ese TXT a JSON. Lo he probado, se lo he subido, pero me dice esto es un JSON hecho TXT. El JSON es como una especie de formato que lo que hace es el texto te lo transforma en un, digamos, lenguaje de programación, ¿vale? Pero no he encontrado ninguna, o las que he encontrado son de pago, hay que registrarse y no me apetecía. Pero yo creo que con transformar los documentos tipo PDFs o Word o Doc a TXT es suficiente y ya te digo, te va a ahorrar también muchos tokens en esa subida de datos para que él no tenga que procesar un PDF o un Word. Vamos con el cuarto truco,
creo que no sé si me estoy descontando, pero da igual, eran 5 y este, si no me equivoco, es el cuarto. Da igual, lo importante es el valor de cada truco. Es muy importante lo que le predefines a Claude. Y vuelvo a la misma idea del principio. No te apresures por intentar predefinir todo desde el principio cuando ni siquiera sabes qué es lo que tienes que predefinir. Al principio asume que vas a gastar tokens de más porque le estás hablando de más, le estás explicando de más, le estás pidiendo siempre hacer las mismas cosas y por lo tanto vas a gastar más tokens. Pero una vez ya tengas recorrido hecho, ya podrás decirle, oye, de aquí, ¿cómo podemos ahorrar tokens? ¿No? ¿Cómo puedo optimizar? ¿No? Y es donde es muy importante cómo le predefines dentro de un proyecto o, por ejemplo, en todo el Claude general, cosas como, por ejemplo, no seas complaciente, sé directo, dame siempre una opinión. Piensa lo siguiente, si tú estás en un chat de un proyecto y cada vez que le pides algo le tienes que decir las órdenes de sé complaciente, no seas complaciente o sé crítico, sé directo, en fin, ese tipo de enfoque que quieres que él te dé, si cada vez, en cada chat, tú se lo tienes que estar diciendo y se lo tienes que estar recordando, lo mismo, son pequeños tokens, pero vas palmando tokens. Es mucho mejor si, tanto en el proyecto como en el ámbito general de Claude, le defines cómo quieres que te conteste, cómo quieres que te dé, que se comporte. Vamos a verlo en esta pantalla. Te cambio aquí. Por ejemplo, aquí lo tienes. Este es mi perfil y aquí tienes unas preferencias personales que sirven para todo tu Claude, ¿no? Y yo lo que hice es decirle, oye, genérame un prompt para ahorrar tokens. Y ahí es donde él directamente me lo generó, yo se lo pegué y eso me ahorra tokens que ahora veremos en detalle, pues particularidades, ¿no? Pero lo mismo, si vas a un proyecto, pues dentro del proyecto aquí tienes las famosas instrucciones y archivos donde ya en otro vídeo te conté que lo mejor es que dejes hacer y luego ya le pides, oye, ¿qué instrucciones te tengo que dar aquí siempre? ¿Qué archivos te tengo que dar? Porque eso te va a ahorrar muchos tokens, te va a ahorrar palabras y te va a ahorrar capacidad de cálculo. Es decir, volviendo si tú tienes, como veíamos aquí en instrucciones, ajustes, instrucciones, esto es lo que va a aplicar a todo. Entonces, si tú siempre quieres que él te conteste de una forma, que tome una serie de pautas, se lo dices aquí. Ahora, si solo quieres que te conteste de una forma en un proyecto concreto, es cuando te tienes que ir al proyecto, como estábamos viendo, y aquí en instrucciones decirle, oye, quiero que hagas esto de esta forma. El truco que te conté en un vídeo anterior es que puedes crear un chat de consolidación. Y yo en ese chat lo que hago es decir, lee todos los chats y encuéntrame instrucciones que te haya repetido, patrones, cosas que puedan servir de instrucciones. Él te las compila, te las genera y tú directamente solo tienes que meterlas. Y eso te va a ahorrar bastantes tokens en el uso diario de Claude. Y por último, el quinto truco es repartirte el trabajo. Lo siento, la IA ha venido para quitarte trabajo, pero al final, si quieres ahorrar tokens, también te toca trabajar algo a ti. Y es una cosa que, por eso te decía al principio, tú utiliza la IA y verás. Y te vas a dar cuenta que hay veces que se pone a reescribir un Word, que se pone a rehacer una página web, que de repente sin que tú se lo digas te genera un documento y todo eso son tokens que tiras a la basura porque no te sirven. Entonces, está muy bien pensar antes de pedirle o incluso pararlo, ¿no? O sea, decir, oye, espera, no pienses todavía, déjame que te dé toda la información y luego piensa. O no ejecutes nada hasta que yo te lo diga. De hecho, esa es una de las instrucciones que le he metido a todo Claude. Que antes de lanzarse a hacer algo, que me pregunte. Que no coja automáticamente y empiece a, lo que te he dicho, generar un Word, un Markdown, a pensar, que no se vaya directamente a buscar a Internet, que no empiece a hacer cosas automáticamente que él tiende a hacer, sino que se pare, que me pregunte, que valide. Incluso le he dado también, como digamos, podemos decir como cortes, ¿no? Firewalls, digamos, que es como decir, no busques en Internet. Pregúntame si lo buscas tú o lo busco yo. Porque a lo mejor una pequeña búsqueda simple que él puede hacer te va a consumir tokens y es algo que pues tú podrías entrar en la web X, buscar ese dato y dárselo a él.
has perdido un poquito de tiempo, pero te has ahorrado tokens que al final pues hay semanas o hay días en los que vienen muy bien. Y eso es parte también de lo que has visto antes que le he dado en las instrucciones generales, ¿no? Yo cogí y le dije, de todo lo que hay aquí, extráeme qué instrucciones o qué cortes te tengo que meter, ¿no? Y entonces él ya sabe que cuando le pido algo, no tiene que lanzarse, no tiene que ir a toda pastilla, tiene que parar un poco, pensar y digamos que nos asignamos la tarea. Hay cosas que decido, no, espérate que esto lo voy a hacer yo por mi cuenta, o le esfuerzo y digo, no, no, ves tú, búscalo en internet, o no, esto ejecútalo y hazlo tú. Esta parada, este alto, no vayas tan rápido, vamos a repartirnos la tarea, también te va a hacer ahorrar muchísimos tokens. En resumen, tú te encargas de aquellas cosas que requieren poquito tiempo y que a Claude le requieren mucho menos tiempo, pero consume tokens. Es la misma idea que también comenté en otro vídeo con los skills. Tú funciona y cuando veas que algo se repite, dile, genérame un skill. O incluso si tienes dudas, dile, oye Claude, de aquí sale un skill, porque veo que esto lo estoy haciendo siempre, lo estamos repitiendo siempre esta tarea, y él te va a decir, claro, te monto la skill. Y la skill es una cosa que está muy bien porque también ahorra muchos tokens. Está ya programado, está ya montado dentro de Claude y pues no tiene que irse a nada. Está ya predefinido y funciona de maravilla. Así que estos son mis 5 trucos de hoy y conforme vaya descubriendo más, te los iré contando. Por eso te recomiendo que te suscribas al canal o a la newsletter, porque yo voy día a día, semana a semana, y conforme voy descubriendo cosas, pues aquí las subo, aquí te las cuento, y sobre todo este tipo de trucos muy sencillos, muy intuitivos, muy del uso diario, pero hombre, que nos ahorran bastantes tokens y nos hacen funcionar de una manera mucho más eficientes con estas herramientas, ¿no? Y aparte también hay otra cosa, ¿no? Aún tenemos algo de mano, ¿no? No van totalmente solas, aún dependen un poquito de nosotros, porque si no, vamos, los tokens vuelan. Así que nada, en resumen, ¿cómo le hablas? ¿Qué formatos le pides? ¿Qué formatos le subes? ¿Qué le predefines, ¿no? en todo Claude o en un proyecto en concreto? Y esa distribución del trabajo, aprender a distribuirte el trabajo para tener una mentalidad de ahorro de tokens hasta el día en el que no nos tengamos que preocupar de ellos. Incluso, ten en cuenta que esto también es muy natural, lo que te decía, oye, tú haces el proceso y a lo mejor vas a gastar muchos tokens, pero una vez hayas hecho un proceso, yo por ejemplo, el dashboard que pronto os subiré, pues ahora yo cada dashboard nuevo que vaya a crear, voy a ir mucho más rápido, le voy a dar directamente toda la información que necesita y él va a ser mucho más rápido ejecutando el dashboard. Ya te digo, no es cuestión de restringirse, sino de encontrar ese equilibrio entre pasarse de frenada y quedarse corto. Y es uso, es utilizar y reutilizar. Y conforme utilicemos, pues acabaremos como el jardín que te decía al principio. En vez de ir en línea recta, a cortar por el sitio que toca. Nada más, te espero en el próximo vídeo y cualquier cosa, coméntame y la vemos. Hasta la próxima.